Bienvenidos a Verdad o Tradición. De nuestro canal de YouTube Resurrección desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Es un gusto tenerlos con nosotros en este nuestro segundo programa. Estamos viendo lo que es el apóstol. Entonces, vamos a continuar con lo que vimos el apóstol, lo que vimos el programa pasado. Y bueno, hoy tenemos un nuevo invitado. Felipe no está con nosotros en esta ocasión, pero nos acompaña Paulo y nuestro amigo Humberto también presente. Entonces, Humberto, pues, y Paulo, den un saludo, por favor, a las personas que nos están viendo. ¿Qué tal? Bueno, un saludo a todas las personas que nos acompañan en este nuevo programa. Ojalá que hayan tenido la oportunidad de ver el programa anterior, ya que este es la continuación del tema. Y bueno, en el tema anterior se vieron conceptos o ideas que son fundamentales para poder entender lo que viene, ¿no? Vimos un poquito el contexto, vimos la palabra, de dónde viene la palabra apóstol, que es, así de forma breve, es enviado o que viene de parte de, y vimos un poquito la palabra apóstol y su contexto, ¿no? Entonces creo que es importante, si no vieron el programa anterior, que le den una revisada cuando terminen para que puedan entender completamente todo este tema, ¿no? Bueno, pues aquí está Paulo. Un saludo, Paulo. Sé que eres nuevo aquí en nuestro programa. Así es, bueno, pues agradecer más que nada, doctor, agradecerle la invitación y de estar aquí. Es un privilegio realmente, y el poder estar aprendiendo todos esos conceptos que en lo particular soy seguidor, soy fans, soy fans de estas conferencias y que estoy viendo que me están ayudando en la vida práctica y diaria. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar. En el programa pasado estuvimos viendo en primera a los Corintios 12:28 que primeramente Dios puso apóstoles. Entonces, dijimos que la base es Jesucristo. Cristo es la base, y sobre esa piedra, sobre esa base, se edifica, ¿verdad? Entonces vimos que lo primero es el apóstol. Luego también lo confirmamos en Efesios 4:11. Dice, y él mismo constituyó apóstoles. Siempre inicia con apóstol. Y en Efesios 2:20 lo mismo, edificando sobre el fundamento de los apóstoles. Y dice que Cristo Jesús mismo es la piedra angular, ¿verdad? También vimos algo muy interesante que fue con lo que cerramos el programa pasado. Dijimos que en Lucas 6, verso 12, lo voy a volver a leer para que, si son tan amables aquí en la edición, ponerlo en pantalla, por favor. Dice Lucas 6:12, dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Entonces, lo que dijimos el programa pasado con el que cerramos fue algo muy interesante. Dijimos que Jesús todavía no había muerto en la cruz, no había resucitado, no había iglesia, no había Espíritu Santo como tal, pero ya tenía apóstoles. ¿Por qué? Porque el concepto tradicional que vimos en el programa pasado es que el apóstol es la persona que antes fue pastor o tuvo otro ministerio como evangelista o algo así, y que ahora en el mundo evangélico tradicional, el apóstol es la persona que cuida a varias iglesias o le da cobertura a varias iglesias, o sea, cuida el comportamiento del pastor responsable de cada iglesia local, ¿verdad? Eso fue lo que estuvimos platicando, lo que estuvimos viendo, y bueno, hablamos de todas las formas en que recogen ofrendas, ¿no? Los procedimientos. Internos, ¿no? Que tienen para poder elegir a esa persona, ¿no? Sí, cada denominación tiene sus formas de escoger a su apóstol, y una vez que el apóstol ya es el apóstol, bueno, algunas denominaciones u organizaciones, el diezmo de la iglesia se la dan al apóstol, en otros casos es el diezmo del pastor, ¿verdad?
En otros casos son las dos cosas, el diezmo de la iglesia y el diezmo del pastor. Oye, Ernesto, a ver si Y en no- otros casos, perdón, Ajá. es el diezmo de la iglesia, el diezmo del pastor, y cuando va el apóstol a predicar, aparte es otra ofrenda, ¿verdad? A ver si no hay alguien de aquí de Hacienda, ¿no? Que esté nomás escuchando, ¿no? Y les caiga ahí, ¿no? Con todo esto que está Bueno. comentando, ¿no? Bueno, ya ves que andan muy bravos Sí, ahorita, ahorita ¿verdad? está la recaudación con todo ahorita. ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, hasta aquí nos quedamos en el programa pasado y vamos a estar viendo realmente qué es un apóstol, de dónde sale, cuál es el origen histórico de esta palabra, el apóstol, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces no conocemos el contexto de la palabra. Nos vamos a la definición etimológica y dijimos que apóstol viene de apostelo, del griego apostelo, que significa enviar, enviados, enviar en pos de parte de. Y también dijimos que la otra palabra es de latín, misio, que también significa enviado, ¿verdad? Entonces, para muchos, apóstol y misionero es exactamente lo mismo. Lo estuvimos viendo el programa pasado, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ¿de dónde sale esta palabra? ¿Cuál es el origen de esta palabra? Bueno, pues les voy a platicar la historia, ¿sí? Okay. Les voy a platicar la historia. Esta información, pues está documentada en libros históricos, ¿verdad? Y bueno, esta palabra surge de los viejos marinos. Recordemos que hace cientos y miles de años atrás, las grandes ciudades, las grandes metrópolis, se fundaban o se establecían principalmente a la orilla de un mar, o sea, en la costa. ¿Por qué? Porque una de las maneras más fáciles de viajar pues, era a través de los barcos. Y los pocos medios que había en ese entonces. Facilitaba también. el comercio, ¿no? Y aparte, pues las tierras cerca del agua siempre han sido como más ricas, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pues sí, realmente se facilitaban mucho las cosas, no había aviones, Correcto. no había ferrocarril, todo era a caballo, en carreta o en barco. Entonces, surgió a través de los viejos marinos. Lo voy a explicar cómo está esta historia. Recuerden que cuando una nación conquistaba a otra nación, había dos formas nada más. Esa nación conquistada la absorbían los conquistadores o los conquistadores la destruían y la saqueaban. Como por ejemplo el caso de los vikingos, ¿no? Los bárbaros que les decían. Los vikingos eran famosos porque iban a ciertos reinos saqueaban, y mataban y saqueaban y destruían. ¿Me explico? Sí. No se quedaban con las personas y las hacían parte de ellos, de su pueblo. No lo hacían de esa manera. Entonces, cuando un reino conquistaba a otro reino, ¿qué era lo que pasaba? Mandaban a un grupo de especialistas para que esos especialistas culturizaran al reino conquistado. ¿Me explico? Sí. Los hicieran parte de su cultura. Entonces ellos mandaban arquitectos, ingenieros, políticos, artistas, economistas, maestros, médicos, comerciantes, entre otros. O sea, todo lo que tenía que ver con implementar la cultura del reino conquistador sobre el reino conquistado. Entonces, los mandaban en barco. Eran personas muy importantes, eran personas que venían representando el reino y se iban en un barco, ¿sí? Pero el responsable de todo ese grupo de personas, el responsable de que esos especialistas establecieran la cultura del reino conquistador sobre el reino conquistado, tenía el nombre de apóstol. Wow. O sea,
¿Qué era un apóstol? El apóstol era el responsable del traslado y la ejecución de que esos especialistas transfirieran la cultura. Por ejemplo, un arquitecto de Roma, cuando conquistaban otro reino, otro pueblo, se entrevistaba con los arquitectos del reino conquistado y le decían, ya no vas a edificar así, ahora en Roma se edifica de esta manera. Los maestros de idiomas les decían, ya no vas a hablar tu idioma, ahora vas a hablar nuestro idioma. Y así, las personas que se encargaban de la moda, ya no se van a vestir así, ahora se van a vestir así. Los generales, los ejércitos conquistados, les decían, ahora ustedes van a entrenar de esta manera, se van a vestir de esta manera, y ahora ustedes son parte del ejército de Roma. Y la persona que se encargaba de supervisar o el jefe de proyecto de esa actividad ya se le llamaba apóstol, ¿no? Ese era el apóstol. Él era el encargado de que esa transición o esa interculturización, no sé si se puede llamar así, se llevara a cabo, ¿no? O sea, no era un simple marinero con una embarcación a un destino específico. No. No era así. No era un simple marinero. Sí. Era el encargado del rey. Ajá. O el encargado del imperio. Ajá. De transferir la cultura de ellos hacia la tierra conquistada. Y era el responsable de supervisar que esos especialistas hicieran su función de tal manera que ese reino conquistado funcionara tal cual funcionaba el reino conquistador. Entonces el apóstol, esa era su función. Exactamente esa era su función. Entonces, esa palabra de apóstol la sacaron los viejos marinos. Cuando los viejos marinos decían, hay que trasladar a los especialistas de nuestro imperio hacia la tierra que conquistamos, decían, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el encargado de todos los especialistas? Ah, él es el encargado. Ah, él es el apóstol. Por eso, Jesús no tenía iglesia todavía, no había muerto en la cruz, no había resucitado, no había Espíritu Santo, no había nada, pero ya tenía, de entre todos los discípulos, escogió a 12, a los que llamó, ¿qué? Apóstoles. ¿Por qué? Porque el apóstol tiene que ver con una naturaleza, o sea, algo en el espíritu, no es un puesto que se da y que luego se quita. O un título, pues. O un título. Correcto. Por ejemplo, cuando un reino mandaba a los especialistas con su apóstol, eran personas que se transferían hacia ese lugar y ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos se sembraban en esa tierra. O sea, se iban y ahí se morían. Y los hijos de ellos y los hijos de los hijos continuaban con la labor de que la cultura del reino conquistador se quedara ahí. Por eso, en el nuevo pacto nos habla de que nosotros nos tenemos que sembrar. Por eso Jesucristo hablaba mucho de la siembra. ¿Por qué? Porque él no estaba hablando como ahora nos lo quieren enseñar de una cuestión económica o de una cuestión material. No, estaba hablando de la vida de las personas, de que se tenían que sembrar ellos. Entonces los apóstoles no eran personas que iban y regresaban 10 años después y decían, ya quedó la chamba. Los especialistas no eran, pues ya llegué, ya les enseñé a los arquitectos o ya les enseñé a los doctores o ya les enseñé a los generales cómo tienen que ser. No. Ellos... No era una tarea temporal, pues. Claro. O sea, era... Te echaba raíces ahí. O sea, era algo permanente. Correcto. Era un asunto de toda la vida. No sé si estoy dejando un poco claras las cosas. Sí, claro. Entonces, no tenía que ver con un nombramiento, con un título. Que dije, no, aquí yo soy el que soy porque el imperio me dijo. No, eran personas que el imperio las conocía perfectamente bien y ellos en su naturaleza, o sea, en su espíritu, traían la necesidad
de establecer con esos especialistas la cultura del reino conquistador sobre esa nueva cultura. Por eso Jesús les dice, ustedes van a ser mis apóstoles. Entonces, quienes digan, las personas que digan, es que el apóstol es el encargado de supervisar a determinado número de iglesias y que los pastores de esas iglesias se porten bien, no tengan pecados de carácter económico, o de carácter sexual o de carácter doctrinal. Quiero decirte que ese no es el asunto del apóstol. El apóstol está encargado de transferir la cultura del reino conquistador sobre el reino conquistado a través de un grupo de especialistas, o sea, personas que se van especializando en formar parte de esa transición. Y cuando se juntaban a transferir la cultura del reino conquistador sobre el reino conquistado, lo hacían, ¿dónde dijimos? En la plaza principal del pueblo. Y esa reunión donde empezaban las negociaciones, al principio de estas conferencias, de este programa lo dijimos, se llamaban esas reuniones, ¿cómo se llamaban? Eclesia, asamblea. Eclesia. Asamblea. Eran reuniones de iglesia. ¿Sí? Entonces, el responsable para que la reunión de iglesia funcionara era el apóstol. Wow. O sea, el que se encargaba de que cada quien hiciera su función. Era el supervisor. Y aterrizando esto, Ernesto, eso que comentas a la iglesia, entonces la función del apóstol va más allá de alguna manera supervisar iglesias o cuidar ahí los recursos, ¿no? de los pastores, sino que va más allá, algo relacionado con establecer una cultura, o sea, establecer un reino aquí, ¿no? Sí, pero hay algo bien importante, que es una palabrita que estamos mencionando frecuentemente en nuestro programa. Les decía yo que el apóstol no era un título, sino que tenía que ver con su naturaleza. O sea, estoy hablando de su asignación. O sea, no es apóstol la persona que quiere. O que se autonombra, ¿no? O no es profeta la persona que quiere. O no es pastor la persona que quiere. O no es maestro o evangelista la persona que quiere. Los 5 ministerios que habla Efesios, pues. Exactamente. Va con la asignación. Sino que es la asignación de Dios. Correcto. O sea, Dios dice, a lo escogí para que fuera determinada cosa dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, los apóstoles son personas que tienen una asignación de parte de Dios. Ahora, ¿por qué se ha visto mucho abuso en el mundo evangélico? ¿Por qué hay mucho abuso de que es que el apóstol vino y el apóstol hizo y deshizo y pues es que es el apóstol? Porque son personas que no tienen esa asignación de parte de Dios, pero que les gusta el título, pero no saben ni qué cosa es el apóstol. Muchos creen, o la gran mayoría, o por no decir el 99%, creen que apóstol es darle cobertura a iglesias locales y tener autoridad sobre los pastores de esas iglesias locales, y que a través de esas iglesias locales y de esos pastores van a recibir un diezmo, una ofrenda, un dinero cada quincena o cada mes. ¿Qué es lo que existe ahorita, no? Yo diría control, ¿no? En la gran mayoría. Esa es la palabra, control, porque lo que estás diciendo, como lo estás describiendo, es control sobre las personas y adjudicarse una función o un título que ni se entiende. Eso le da un mal uso, ¿no? A eso, porque no se entiende. Sí, correcto. Realmente estamos viviendo en un mundo, vamos a decirlo así, de iglesia o de congregación, donde oímos del apóstol. Bueno, yo les decía que hay un sector del mundo evangélico, el sector más tradicional o más histórico, como bautistas, metodistas, presbiterianos, etcétera. Ellos no creen en el apóstol, ellos creen en misioneros. Correcto. Porque ellos sustituyen la palabra apostelo por la palabra misio.
Pero hay otro grupo que es la mayoría, que son principalmente las iglesias pentecostales o neopentecostales o centros cristianos, comunidades cristianas, etcétera, que sí creen en el ministerio apostólico, pero lo creen bajo este contexto. O sea, yo le doy cobertura a un número de iglesias, a un número de pastores, y yo puedo quitar y poner al pastor que yo quiera porque yo soy el apóstol, y ellos se tienen que me tienen que obedecer o tienen que decir los lineamientos porque yo soy el apóstol y tienen que mandarme una ofrenda y porque encuentran sustento. Dice el apóstol Pablo también les decía, cuando yo vaya, pues ya tengan una ofrenda. Entonces de ahí se están agarrando para decir, necesito una ofrenda. Aunque el apóstol Pablo vemos pues que él tenía, independientemente de eso, él tenía un negocio de tiendas. Él era un constructor de tiendas y tenía su negocio, ¿verdad? Tenía su fuente de ingresos. No estamos en contra de que el que predica el evangelio viva del evangelio, para nada. Lo que sí no debe de ser es querer establecer un sistema tributario del Antiguo Testamento que correspondía a la nación de Israel y meterla al nuevo pacto en Cristo Jesús, cuando en el nuevo pacto los apóstoles nos están enseñando que cada uno debe como proponga en su corazón, o sea, de acuerdo al crecimiento y a la convicción que cada uno va a ir teniendo en su vida de fe. Bueno, entonces, eso es lo que está pasando con los apóstoles. Entonces, ya nos está quedando un poquito más claro, ¿no? Entonces, decíamos que Jesucristo tenía apóstoles y no tenía iglesia. Y es difícil y espinoso de entender que tenía apóstoles y no los había redimido. No eran salvos como nosotros. No había muerto en la cruz, no había resucitado al tercer día, pero ya tenía apóstoles. ¿Por qué? Porque el apóstol no estaba asociado a un cargo, a un puesto, a una ocupación, a un oficio, sino estaba asociado o mancomunado con la esencia de la persona, o sea, la naturaleza, la vocación, la asignación dada por Dios mismo hacia esa persona. ¿Me explico? Entonces, sí está quedando claro hasta aquí. ¿Sí? No hay preguntas hasta aquí. No. Todo claro. Bueno, vamos a entrar a ver a nuestro Señor Jesucristo bajo una perspectiva apostólica. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque nos cuesta mucho trabajo poder ver a Jesucristo bajo una perspectiva apostólica, porque nos han enseñado en casi la mayoría de las iglesias evangélicas a verlo como Salvador nada más. No estoy diciendo que no es nuestro Salvador, claro, que Él es nuestro Salvador, pero no solamente es nuestro Salvador, Él aparte es nuestro apóstol. Entonces voy a entrar a esa parte a explicar cómo vemos a Jesucristo nada más como Salvador. Les decía en programas pasados que vemos a Jesús, al Jesús antes de la cruz. Al Jesús terrenal. Al Jesús terrenal, al que vino a cumplir la ley y dentro de ese cumplimiento de la ley, pues suplía las necesidades de las personas. Los sanaba, les daba de comer, les hacía milagros. Sí. ¿Me explico? Sí. Pero el Cristo después de la cruz es al que el apóstol Pablo nos está presentando. Es el Cristo que nos da nuestra asignación, nos enseña cuál es el plan completo de Dios, que es el pacto eterno de Dios, es el que nos enseña qué es la verdad presente, etcétera, 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 ¿no? Y vamos a ver la diferencia entre Cristo el Salvador y Cristo el apóstol, por así decirlo. Cristo el Salvador, el Cristo antes de la cruz, y Cristo el apóstol, el Cristo después de la cruz. O sea, el Cristo terrenal y el Cristo glorificado, por así decirlo. O sea, que sería la otra faceta. La otra faceta, exacto, que nos cuesta mucho trabajo entenderla. Que no vemos, ¿no? Que no vemos. O que dejamos, quizás, bueno, todos la conocemos, pero quizás nos enfocamos más en ese Cristo terrenal, ¿no? Porque quizás es lo que más se nos ha enseñado. Pues es lo que está diciendo. Es lo que más enseña, ya sabes, ¿no? Todas las películas que ves uno, ¿no? Es sobre ese Cristo, ¿no? Cristo terrenal. Sí. Muy bien.
Aquí hay un asunto bien importante. Me voy a trasladar. Acuérdense que el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que iba a venir. Solamente es figura y sombra. Y nos sirve conocerlo y entenderlo para poder comprender el mensaje del reino, o el mensaje del nuevo pacto, o el mensaje de la gracia. Entonces, trasladándonos al Antiguo Testamento, vámonos cuando Israel era esclava de Egipto. ¿Se acuerdan? Allá en la época de José, todo eso, ¿no? Estamos hablando ya... De Abraham, ¿no? No. Estamos hablando ya de un poquito antes de Moisés. Acuérdense que viene José, lo venden y entonces se lleva a sus hermanos, se hace famoso, y después de muchos años después, desconocieron a ese pueblo y dijeron, son muchos, los vamos a hacer esclavos, los hicieron esclavos, y ahí es cuando aparece un libertador que se llama Moisés, ¿correcto? Sí, porque menciona la Biblia que se levantó un rey que no conocía. Que no conocía al Dios de Israel, y a ese pueblo. Sí, así es. Los desconoció, dijo, ¿y estos quiénes son? Entonces, manda Dios a un libertador que se llama Moisés. Bueno, entonces, aquí es donde voy a entrar para poder entender la diferencia entre el Cristo terrenal y el Cristo glorificado. ¿Me explico? O poder entender el Cristo que nos da salvación y el Cristo apostólico. ¿Correcto? Bueno, entonces, ¿qué era lo que quería la gente? La gente quería salvarse, quería salir de Egipto. Es que queremos salir de Egipto y punto. Entonces, el Cristo Salvador es el que te salva de Egipto. Pero se nos olvida cuál es el Cristo que te mete a la tierra prometida. Y el Cristo que te mete a la tierra prometida es el Cristo apostólico. O sea, el Cristo resucitado. El Cristo resucitado, el Cristo glorificado. Okay. O sea, nosotros nos han enseñado mucho a ser salvo. O sea, salir, ¿verdad? Del mundo de las tinieblas para ser un hijo de Dios. Pero, ¿ustedes creen que Israel estaba destinado a salir de Egipto sin nunca entrar a la tierra prometida? ¿Cuál era el propósito de salir de Egipto? ¿Cuál era el propósito de que Dios los salvara para salir de Egipto? ¿Cuál era el propósito? Entrar a la tierra prometida. Entrar a la tierra prometida. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que la iglesia debe dejar de pensar solamente en salir de Egipto. Y la clave es que la iglesia tenga una mentalidad apostólica. La mentalidad apostólica es la mentalidad para transferir la cultura de los cielos a la tierra. O sea, la mentalidad de entrar a la tierra prometida. Porque muchas veces decimos, a mí lo que me interesa es que Dios me salve. Señor, salva a mi familia, salva a fulano, salva a mengano. Y hasta ahí. Hasta ahí, porque eso es lo que nos enseña. Pero el asunto de poseer la tierra, ¿cuál es ese? Ese tiene que ver con tu asignación. ¿Qué es la asignación? Hay personas que me están preguntando y me dicen, a ver, Ernesto, ¿qué es la asignación? Muy fácil. La asignación es saber exactamente qué es lo que tienes que hacer aquí en la tierra. O sea, si Dios ya te salvó, ¿para qué te salvó? O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer aquí en la tierra? Y mucha gente se quedan hasta ahí, ¿no? O sea, ya soy salvo y hasta ahí. Ya no procuran o no intentan entender o llegar a un conocimiento mayor, ¿no? De ese punto. Nada más se quedan con la salvación sin realmente procurar entender para qué estamos aquí, ¿no? Miren, necesitamos que en nuestras congregaciones haya individuos, haya creyentes en nuestras congregaciones con revelación de enviados. Desafortunadamente, lo que abunda en las iglesias evangélicas o en las congregaciones solamente son personas, hermanitos, que están asociados
solamente con qué cargo me van a dar, qué puesto voy a tener o qué función voy a tener dentro de la reunión. Oye, ¿tú estás sirviendo a Dios? Sí, yo sirvo a Dios. Soy el que recoge la ofrenda, soy el que prende las luces, soy el que apaga las luces, o sea, y las funciones no tienen que ver con la reunión. La función por la cual existo tiene que ver qué es lo que yo voy a hacer allá afuera, fuera de la reunión. O sea, ¿qué es la asignación? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga afuera de la reunión? Y entonces decimos, no, es que yo ya tengo una función. Yo soy la persona encargada de pintar, o soy la persona de dar la bienvenida, soy la persona encargada de tocar tal instrumento. El ministerio de los baños. ¿Me explico? A mí me tocó. A mí me tocó. ¿Hace cuántos años de eso? Ya tiene como unos, yo creo 30 años. Ni digas dónde, porque nos están oyendo. Bueno, entonces, no sé si estoy quedando claro, ¿no? Voy a explicar un poquito mejor lo que es la mentalidad apostólica. Voy a ser un poquito más claro con eso. Por ejemplo, en el libro de los Hechos hay muchos milagros. Dicen que hablaban en diferentes lenguas y cada uno lo oía hablar en su propia lengua. Es correcto. O sea, dice que hablaban en lenguas y que había personas de diferentes nacionalidades y cada uno lo oía hablar en su propia lengua. Sanaban a paralíticos de nacimiento. En una sola predicación se convirtieron 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Y nos habla de un caso de Ananías y Zafira, sí, que le mintieron a Dios. ¿Y qué les pasó? Se murieron todititos, ¿verdad? Cayeron muertos. Muy bien. Por la mano de los apóstoles se realizaban muchos signos, muchos prodigios, muchos milagros en el pueblo. Por ejemplo, la población en Jerusalén llevaba a los enfermos y ponía en camillas a lo largo de las calles para que la sombra de Pedro, los sanara. Sí. caía la sombra de Pedro sobre los que estaban ahí en esos pasillos, en esas banquetas, y eran sanados. Incluso traían enfermos de ciudades vecinas de Jerusalén y todos quedaban curados. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué todo lo que vemos en el libro de los Hechos que pasaba? Porque ahí ya había resucitado Jesús. ¿Sí? Uh-huh. Y ahí se empezaron a convertir, pero por miles. Aún la sombra. O sea, nadie oraba por la gente. Ahí no había de que vamos a orar, que vamos a ayunar y que vamos a echar los chamucos para que haya milagros. No. Simplemente la sombra caía sobre los enfermos y sanaba. Y quien le mentía, le echaron mentiras a un apóstol, le dijeron, no, sí, vamos a vender un terrenito, ¿verdad? Y de lo que nos den del terreno, pues lo damos aquí para la obra, ¿verdad? Porque hay muchas personas, ¿verdad? Que así dicen, no, en cuanto yo venda mi casa, yo voy a dar una lana, ¿verdad? Y venden la casa y patitas para qué te quiero, ¿verdad? Nunca los volvemos a ver. O que sacan la lotería, ¿no? ¿Verdad? No, sí, que en cuanto a esto, y bueno, hay infinidad de historias. Y no se mueren. Y estos cuates sí se murieron. Vendieron el terreno y dieron mucho menos de lo que dijeron que iba a dar y se murieron los dos. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué ya no pasan esas cosas? Yo no sé de las personas que me están escuchando, ¿cuánto les gustaría ver los milagros que pasaban en el libro de los Hechos? Yo sé que muchos dirán, no, así sería bueno verlos. Bueno, no sé cuántos muertos habría, ¿verdad? De esa gente que dice, no, yo sí, Señor, en cuanto yo... Porque en esta época, si no cumplías, te morías. Digo, a no sé cuántos estén escuchando y estén diciendo, ay, yo le prometí a Dios que si pasaba esto y ya pasó y bueno, qué bueno que estás vivo todavía, ¿verdad? Que te arrepientas de esto, ¿no? Pero el punto es, ¿por qué no se repiten esas cosas en la actualidad?
Buena pregunta, Ernesto. Sí, ¿verdad? Buena A ver, ¿por qué pregunta. por qué no se repite? Yo sé que muchos me van a decir, es que falta santidad. Bueno, Oración, hermano. Sí. ajá, La oración, hermano, la O sea, consagración, ¿no? Falta fe, ¿no? falta fe, Falta fe. santidad. O, Es que hay que unirnos todos, ¿verdad? Y hacer o algo traes, algún pecado. O ayunar. Algún pecado, Algún pecado atorado ahí, Pecado va. traes que... No confesado. Exacto, algún Digo, pecado. No sé si tiene sentido esto, ¿no? Sí. Pero así sucede, ¿no? Ujú. Como dicen por ahí, así pasa cuando sucede. Bueno, ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa estas cosas? ¿Por qué estos milagros no están actualmente en la iglesia? ¿Por qué? La respuesta es bien sencilla. Bien simple la respuesta. Bien fácil la respuesta. Ustedes se la saben la respuesta. ¿Por qué creen? ¿Por qué las cosas que pasaron en el libro de los Hechos no suceden hoy en día? ¿Por qué? Porque era para el libro de los... Eso era para ese tiempo. Para esa fecha. No, para no, esa fecha. no, es que muchos también dicen, es que era para esa época, ¿verdad? Ajá. Esa es una respuesta muy, Ad hoc. no, pues, de las iglesias más históricas, Tradicionales, ¿no? históricas, las más antiguas. Es que era para esa época. Pero no, dice que estas señales seguirán a los que creen. ¿Y por qué no pasan esas señales? ¿Por qué nada más pasaron en esa época? Porque eso no era solamente para los apóstoles, porque las señales... No, espera. Sí, pero ¿por qué, si no era para los apóstoles, sino para todos los que creen, es lo que vas a decir? ¿Por qué no pasa ahorita? Pues, ¿Por qué? A ver, amigo que me estás escuchando, te estoy hablando a ti. ¿Por qué los milagros que pasaron en el libro de los Hechos, tal cual pasaron, no pasan hoy? ¿Por qué tenemos que usar traductores para predicar si antes predicaban y cada quien los oía en su propio idioma? La sombra de los apóstoles, de uno de ellos al menos, caía sobre decenas o centenas de enfermos y no había ni oración ni nada, sanaban. ¿Por qué quien les mentía a uno de los apóstoles se morían? ¿Por qué antes sí y ahora no? ¿tiene que ver con la asignación que acabas de comentar? Sí, pero no es la respuesta. Algo más sencillo, dices. Sí, ¿Algo más simple? muy fácil. Ahí les va. Cuando ustedes abren la Biblia, antes de que diga Hechos capítulo 1, dice algo anterior. Termina el Evangelio de Juan en la Biblia Ujú. y luego sigue Hechos, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo empieza en tu Biblia el libro de Hechos? ¿Qué dice? Libro de los Hechos, de los apóstoles. ¿Hechos Libro de de qué? los Hechos de los apóstoles. De los apóstoles. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es esta. La respuesta es porque son hechos de los apóstoles. ¿Qué quiero decir con esto? La plática. Miren, les voy a explicar esto de los apóstoles. Yo no sé si a ustedes les ha tocado ir con algún médico. Sí, claro. Y vas con el médico y dices, doctor, me duele la garganta y no sé qué tengo, ya tengo varios días y tengo calentura y ya fui con el de la farmacia y me dieron cosas y no se me quita. Y el médico te empieza a hablar en un lenguaje bien raro. Te empieza a decir, bueno, es que lo que tú tienes es un estreptococo beta hemolítico del grupo A y todo ese problema que tú tienes y te empieza a decir terminología que tú te quedas así, ¿qué? No le entiendes nada. Y luego te dice, bueno, lo que usted va a necesitar es, mire, le voy a dar esta receta. Te empieza a dar una receta, te revisa, te pone el termómetro, o te manda a hacer estudios, etcétera. Y luego te dice, mire, usted tiene que tomar esto, y te da una receta que tú agarras la receta y le das vuelta y no entiendes la letra, no entiendes nada, pero sin embargo vas con el de la farmacia. Se la dejas a la señorita de la farmacia y le dije, vengo por esto, y la agarra, Rápido. y pum, 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 y tú, ay, ¿este cuál es? Mire, este se lo tiene que tomar cada 8 horas, y tú empiezas a apuntarle, ¿verdad? Entonces, hay un lenguaje que usan los médicos que nada más puede ser entendido por otro médico.
¿Me explico? Sí. Un lenguaje técnico profesional. Es un lenguaje técnico. O puede ser entendido por alguna enfermera o por alguien de la farmacia. O de los laboratorios. O sea, personas que estén familiarizadas con esos términos y con ese vocabulario. Lo mismo pasa con los abogados. Yo no sé si han tenido la necesidad de ir con los abogánster, le dicen, ¿verdad? Y llegas con un abogado y le empiezas a platicar tu problema y te dice... Que sacan la jurisprudencia y que fideicomisario y fideicomitente, ¿no? Y te empiezan a mencionar, no, y que el amparo, y que el juicio, y que el juzgado, y que es de lo laboral, que es de lo fiscal, y que es penal, y tú, a ver, y que si eres persona física, moral, que porque... Y tú te quedas, a ver, no entendí. Y te empiezan a hablar de términos y términos. Y tú dices, ¿qué tengo que hacer, licenciado? Pues mire, usted para empezar tiene que soltar tanto dinero porque vamos a hacer... Para copia. Perdón a los abogados. Perdón. Saludos. Perdón, saludos a los abogados. abogados. Bueno, entonces, Pero ¿qué sí. es lo que pasa? Sucede que empiezan y nada más le entiende otro abogado. O le entiende la secretaria del juzgado, o le entiende el que está estudiando derecho. Sí, personas del medio, ¿no? Personas del medio. De ahí ¿Sí me explico? de esa profesión. ¿Sí? Ok. El libro de los Hechos y las cartas del Nuevo Pacto fueron escritas con un lenguaje apostólico. Wow. ¿Me explico? ¿Qué es un lenguaje apostólico? Un lenguaje apostólico es el lenguaje o el entendimiento de personas que saben que están en la tierra para transferir la cultura de los cielos a la tierra. No necesariamente tienen que ser apóstoles, pero pueden tener alguna especialidad. O sea, un lenguaje apostólico es un lenguaje donde las personas que entienden cuál es la función apostólica, cuál es el entendimiento apostólico, y tienen ese entendimiento también, tienen esa revelación, le van a decir, ya le entendí. El asunto es este. El asunto es que el Nuevo Testamento fue escrito con un lenguaje apostólico y tiene que ser interpretado con una mentalidad apostólica. Voy a leer Hebreos 3:1. Dice, por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad a Jesús, dice, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de que tenemos que considerar a Jesús como nuestro apóstol. Hebreos 3:1. Hebreos 3:1. O sea, no solamente hay que considerarlo como el Salvador, no solamente es el que nos saca de Egipto, sino es el que nos mete a la tierra prometida. No todos somos apóstoles, me queda claro. Pero si nosotros queremos entender un libro de medicina, tenemos que tener la mentalidad o el conocimiento básico de un médico. La noción, pues. La noción. Exactamente. Si queremos entender lo de las leyes, lo de los abogados, igual, o los ingenieros, o los arquitectos, ¿me explico? Tienes que tener un conocimiento, ¿no? Unas bases, ¿no? Exactamente. El problema es que el Nuevo Pacto, y estoy hablando del Nuevo Pacto, estoy hablando del libro de los Hechos en adelante, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque las Biblias no las ponen dentro del Nuevo Pacto, no son parte del Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto empieza con la muerte y resurrección de Jesús. Todo lo que hizo Jesús antes de la cruz era a cumplir la ley, era parte del cumplimiento de la ley. Pero bueno, así nos lo pusieron los historiadores o los que imprimen las Biblias o lo que sea. No vamos a entrar en ese punto. Pero aquí el punto es que Cristo Jesús, después de la cruz, es el Cristo glorificado, y estas personas que escribieron del libro de los Hechos en adelante eran apóstoles. Su mentalidad era una mentalidad apostólica. ¿Y cuál es la mentalidad apostólica? Es la mentalidad
de las personas que tienen esa revelación, no un cargo, no un puesto, sino una asignación, una revelación de parte de Dios para participar en transferir la cultura de los cielos a la tierra. Eso es tener una mentalidad apostólica, aunque no seas apóstol, pero sí se necesita una persona que coordine a los especialistas. ¿Cuáles son los especialistas? Bueno, profetas, pastores, evangelistas, maestros, los que administran, los que enseñan, y hay una larga lista. Los que sirven. Pero todo tiene que ser dirigido por el apóstol. Por eso dice, la principal piedra es Cristo Jesús, y después de esa piedra viene el apóstol, y luego ya los profetas y los estos y vas edificando. Los enumera primero a ellos, a los apóstoles. Sí. Primero ponen en ese orden están apóstoles, y luego de ahí se derivan los demás ministerios, ¿no? Exactamente. Pero no el apóstol en el plan tradicional. Correcto. Sí, el controlín. Sí. ¿Sí? Después vamos a estar hablando, ya nos dijeron que ya se terminó nuestro tiempo. Entonces, ya pasaron los 45 minutos. Nos vamos a despedir. Vamos a seguir hablando en nuestro último programa de lo que es el apóstol, y vamos a cerrar fuerte qué es la mentalidad apostólica, qué es la revelación apostólica, y bueno, vamos a concluir lo que tengamos que concluir para todas aquellas personas que tienen todavía dudas y que tienen preguntas sobre el apóstol. Así que una despedida, por favor. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Yo creo que en la última parte que nos explicó Ernesto, yo creo que resume muy bien todo lo que vimos en estas dos sesiones en su explicación de lo que la connotación del apóstol, ¿no? De que tiene que ser alguien de alguna manera tener esa mentalidad apostólica para enfocarte en establecer esa cultura de los cielos en la tierra, ¿no? Va más allá de un puesto, de un nombramiento, tiene que ver con tu naturaleza, con tu asignación, y yo creo que eso es muy importante, y es lo que ojalá que podamos profundizar en el próximo programa, ¿no? Bueno, pues despedida. No, pues encantado de estar aquí, y yo lo relaciono mucho con lo que yo sé de música, hablando del lenguaje, lo que acabas de decir. Si no conoces de música, vas a ver garabatos nada más y no vas a entender lo que dice ahí, ¿no? Entonces, yo lo relaciono que esta mentalidad, esta forma de pensar, se tiene que recibir como tal para poder entender, ¿no? O sea, otro músico sí entiende. Otro músico sí entendería. O sea, los músicos sabemos cómo se representa, por ejemplo, el tono de do. A eso ahorita estaba pensando, ahorita que estás hablando tú, yo lo relacionaba. Bueno, entonces esto es como el lenguaje de la música. El lenguaje de la música no cualquiera lo entiende. Tienes que como acercarte. Leer la partitura, ¿no? Es correcto. Tienes que acercarte a leer esto para poder entenderlo, ¿no? Y esto es por revelación de Dios, ¿no? Sí, entonces, si nosotros estamos leyendo el Nuevo Testamento con una mentalidad pastoral, no se puede. No con una mentalidad apostólica, es lo que vamos a explicar en el otro programa. Excelente. Vamos a explicar. Entonces, amigo, próximo programa vamos a hablar por qué no le captamos la esencia al nuevo pacto. Lo que pasa es que lo vemos no con una mentalidad apostólica. Lo que impera hoy es la mentalidad pastoral, y vamos a estar hablando la diferencia en el próximo programa entre lo que es la mentalidad apostólica y la mentalidad pastoral. Así que nos da muchísimo gusto que hayas estado aquí con nosotros. Hemos estado aprendiendo mucho, te agradecemos mucho, pero hay que seguir aprendiendo, porque de eso depende el éxito del cual Dios ha predestinado para ti desde antes de la fundación del mundo. Así que queremos decirte y animarte a que continúes aquí en nuestro canal de YouTube, y que en nuestro programa también puedas estar al pendiente en nuestro canal de Resurrección y nuestro programa de Verdad o Tradición desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Recibe un fuerte abrazo, estamos en contacto. Hasta la próxima.